El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, en Israel, en Samaria, y reinó 16 años. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás, y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam II sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Del libro segundo de los Reyes, capítulo 13, versículos del 10 al 13. Antes de hacer la reflexión correspondiente al fragmento de la palabra de Dios que hemos proclamado el día de hoy, quiero invitar a los hermanos a que hagamos una especie de contextualización histórica y monárquica. Tal vez cuando seguimos nosotros los nombres y la genealogía de los reyes, tanto del reino del norte como del reino del sur, siguiendo el texto nos hemos podido confundir. Primero, porque si nos hemos dado cuenta, la dinámica de la narrativa que nos trae primero y segundo de los libros de Reyes, nos viene contando cómo cuando fulano de tal llevaba tantos años siendo rey en el norte, en el sur, fulanito de tal fue elegido rey. Y luego más adelante nos dirá, cuando fulano de tal era rey en el sur y llevaba tantos años reinando, llegó al trono fulano de tal en el norte. Los escritores sagrados hacen esta especie de dinámica, de ubicación cronológica, para que el lector comprenda las fechas exactas en las que empezó a reinar tal en el sur y empezó a reinar fulano en el norte. Ahora bien, otro aspecto que puede ser un poco complicado, el seguir la línea genealógica de los reyes tanto del norte como del sur, es que, como lo vimos hoy, habían reyes que tenían el mismo nombre. Mientras Joás era rey en el sur, en Judá, en el norte, en Israel, eligieron a otro que también se llamaba Joás. Y estos nombres similares, ya hemos visto por ahí un par de ellos, confunden un poco al lector. La idea es que poco a poco vayamos siguiendo esta línea genealógica de manera que al final podamos hacer una especie de listado que nos permita comprender cómo es toda esta secuencia de las monarquías en el reino que se dividió luego del rey Salomón. Ahora sí, volvamos nuestros ojos y nuestro entendimiento al fragmento que proclamamos el día de hoy. Dos cosas hay que resaltar muy breves. La primera de ellas, el nuevo rey de Israel, después de que Jehú ya había exterminado el baalismo, en vez de seguir los pasos de su abuelo, siguió los pasos de su padre y volvió a traer la idolatría al reino del norte. Hermanos, es muy difícil, y voy a utilizar un término que no sé si exista, bregoso, hacer el bien. Cuesta, hay que esforzarse para lograrlo. Pero es tan fácil hacer el mal, sin ningún esfuerzo. Un solo ejemplo, nos cuesta trabajo no hablar del prójimo, no rajar del otro. Nos pica la lengua y nos tenemos que morder y justo cuando nos proponemos a no hacerlo vienen y nos cuentan algo y eso como que nos recuerda que nosotros sabíamos algo que podíamos contar pero no lo hemos contado. Mejor dicho, eso implica una especie de disciplina para no dejarnos llevar. Pero para hablar mal de otro es tan fácil, tan sencillo, se nos sale tan rápido, como por arte de magia, vemos así inmediatamente defectos en las personas como para poder hablar de esos defectos. Segundo tema, si nos dimos cuenta al final del fragmento de hoy, este rey Joás del norte terminó en guerra con Amasías, el hijo del Joás del sur. Nuevamente, Israel y Judá tienen confrontaciones. El mismo pueblo se enfrenta en sus dos reinos. Hermanos, donde hay pecado, hay división, y donde está la división hay confrontación. Preguntémonos, ¿por qué se han dado confrontaciones
en grupos de amigos o en las familias, porque hay pecado. Por ejemplo, la envidia, que es un pecado. El orgullo, por ejemplo. Siempre donde hay pecado hay confrontación. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.